Nuestra culturizante imagen del día de hoy se llama parasite, o sea, parásito, ¿ya? Porque evidentemente lo que vamos a ver es parásito. No, en general, parásito en realidad describe a cualquier cosa que se aproveche de otro organismo para vivir. Descuenten los políticos, ¿ya? Entonces, técnicamente los virus son parásitos, las bacterias que nos infectan son parásitos y los hongos que nos infectan también son parásitos. O sea, pero en términos de medicina o enfermería, se cambia un poco la definición ecológica de parásito para que se pueda clasificar un grupo de organismos que es relativamente diverso y que si no, no tiene mucha clasificación en particular como un todo. Y se incluye dentro de este organismo, de este grupo de organismos, a los protozoos, a varios gusanos y a artrópodos. Normalmente se consideraba a la parasitología médica un tema de medicina tropical, ¿ya? Porque normalmente los países que no eran tropicales no tenían tantos parásitos. Básicamente porque no tenían los vectores necesarios para transmitirlos. Sin embargo, actualmente la globalización ha hecho que el conocer estas enfermedades de parásitos sea totalmente necesario, incluso aunque usted viva a menos 20 grados bajo cero, porque la gente que vive a menos 20 grados bajo cero ahora puede fácilmente ir a vacacionar a Punta Cana y contagiarse de N+1 parásito. ¿Ok? Pero en muchas partes todavía esto está clasificado bajo la medicina tropical. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra, de hecho, está clasificado como medicina tropical. Porque en Inglaterra en Inglaterra no sé si alguien alguna vez ha visto el clima de Inglaterra. Llueve en verano. Así que muchos parásitos del estilo tradicional no hay. ¿Ok? Ahora, los parásitos no necesariamente están restringidos a las áreas tropicales, solo hay más en las áreas tropicales. Además que en muchas áreas tropicales lo que más hay son vectores de los parásitos, tales como los mosquitos, lo que aquí se conoce como zancudo. Y además, en los últimos, qué triste, como 30 años, por distintos avances que han habido como los trasplantes o para distintas enfermedades que han surgido como el SIDA, se ha aumentado el riesgo de infección parasitaria. ¿Ya? O sea, la gente ahora se contagia más de parásitos porque puede contagiarse los parásitos porque le trasplantan o porque hay gente inmunodeprimida que antes no tenía por qué contagiarse y ahora se contagia igual. Entonces, como les había dicho, teníamos principalmente como denominación de parásitos a protozoos y a gusanos y artrópodos. ¿Ya? Aquí salen también cromistas que en realidad ahora están clasificados como protozoos y algunos hongos, pero que dado que vimos como hongos anteriormente, los voy a ignorar totalmente porque ya vimos los hongos. ¿Ok? Y aquí tienen varios tipos de organismos, no sé, los conocidos, la euglena, ayameba, ¿ya? Después usted puede leer eso y entretenerse. Entonces, los protozoos son eucariontes, o sea, son células con núcleo. Son un grupo que se denomina polifilético, es decir, no tienen un origen común. Han evolucionado de distintos lugares y de hecho no hay una definición de protozoo más allá que es un organismo eucarionte que no es vegetal, no es un hongo y no es animal. ¿Ya? Si usted saca esas tres cosas, todos los demás son protozoos. Todo lo demás son montones y montones de especies. ¿Ok?
Por lo general son unicelulares. Existen algunos protozoos que son multicelulares con estructura simple. Los más conocidos son algunas algas, como los güiros. Pero estos no nos van a infectar, así que preocupémonos de los que son pequeñitos. Van a tener tamaños distintos, porque son muchos, entre 2 micrómetros y hasta 100. ¿Ya? 2 micrómetros es el tamaño más o menos de una bacteria. Así que vamos a tener algunos muy pequeños y también algunos mucho más grandes, digamos como una célula eucarionte cualquiera. Algunos de los protozoos presentan movilidad, ya sea porque tienen movimientos ameboides que se llaman pseudópodos. Normalmente estas cosas son las amebas, porque tienen flagelos para moverse, o porque tienen cilios, ¿ya? Que son como una especie de pelito para nadar. Y de hecho, algunos protozoos poseen la capacidad de hacer fotosíntesis. Evidentemente, los protozoos que pueden hacer fotosíntesis no suelen infectar a la gente, porque adentro de la gente no suele haber sol. Entre los gusanos vamos a encontrar a los helmintos. Pues, básicamente, los helmintos son los gusanos. Son por ende metazoos, o sea, animales. La definición técnica es que son de forma alargada y simetría bilateral. Es decir, tienen forma de gusano, por si les queda alguna duda. Dado que tienen forma de gusano, normalmente son, bueno, no normalmente, siempre son pluricelulares, que son animales. Los animales son pluricelulares. Muchas veces son macroscópicos, es decir, usted los puede ver y tomar. Exactamente. ¿Ya? Su tamaño va a variar dependiendo de la especie, desde gusanitos chiquititos de 1 milímetro, que hasta pueden parecer tiernos, hasta gusanotes gigantescos de 1 metro o más, dependiendo de la mala suerte de cada persona. Suelen, no siempre, pero suelen poseer alguna manera de afirmarse a su hospedador, tales como ganchos o ventosas o dientes o cualquier otra cosa que les sirva para afirmarse. Dentro de las características que tienen en común es que no poseen sistema circulatorio. Sin embargo, poseen un sistema excretor primitivo, pero lo poseen. Y tienen un sistema nervioso bastante primitivo, básicamente unas cuantas neuronas una tras de otra, y agrupadas en ganglios de repente. No todos los helmintos, pero algunos poseen además el tubo digestivo completo. ¿Ya? El sistema excretor no quiere decir que tengan tubo digestivo necesariamente, solo que tienen un sistema para eliminar desechos. Los helmintos se clasifican en 2 grupos, que son los nemátodos y los platelmintos. La principal diferencia es que los nemátodos son cilíndricos y los platelmintos no. Los nemátodos entonces, que son los gusanos cilíndricos, tienen tubo digestivo completo. Normalmente son parásitos intestinales, aunque también usted lo puede encontrar en la sangre, ¿oui? O en tejidos, o sea, lo puede encontrar en cualquier lado. Los platelmintos son planos, como su nombre lo indica, y están divididos en 2 grupos, los tremátodos y los céstodos. Los tremátodos tienen forma de hoja,
como la fasciola hepática que está aquí abajo. ¿Ya? Normalmente son hermafroditas y tienen un tubo digestivo pero incompleto. ¿Ya? El que sea completo implica que tiene un orificio por un lado y un orificio por el otro, como nosotros. ¿Ya? El que sea incompleto implica que solo tiene un orificio por uno de los dos lados. Los otros gusanos, que de hecho son los más conocidos, son los céstodos, que tienen forma de cinta y que están divididos en segmentos denominados proglótidas. Ellos carecen totalmente de tubo digestivo. Siempre son hermafroditas y el ciclo es bastante variable dependiendo de la especie, pero una cosa que sí es común es que la cabeza del parásito siempre queda adherida al hospedador y las proglótidas se desprenden, y estas proglótidas normalmente están llenas de huevos para infectar al próximo hospedador que se encuentre. Dependiendo, puede que sea directamente porque se los comió o que pase por algún vector intermediario. No les mencioné que anteriormente dentro de los nemátodos como gusanos cilíndricos tenemos a Trichinella spiralis, que causa la triquinosis, y a Ascaris lumbricoides. Finalmente entonces tenemos a los artrópodos, que por supuesto no son microorganismos, son bichos literalmente, y que nos van a incluir a cosas tan variadas como los miriápodos, que son los 100 pies, esta cosa que probablemente jamás en su vida han escuchado, que son los pentastómidos, los crustáceos, por supuesto, no son los cangrejos que uno se come, la jaiba, pero son del mismo tipo. Los quelicerados, que son las arañas, los escorpiones y básicamente los ácaros y las garrapatas. Y los insectos, que asumo que todo el mundo conoce. ¿Ya? La definición zoológica de artrópodo es un metazoo, es decir, un animal de cuerpo segmentado, apéndices pareados y simetría bilateral. O sea, usted los mira y tienen rayitas, que están segmentados, tienen patas a los dos lados, ¿ya? O antenas a los dos lados, o sea, todo lo tienen de a dos. Por ende, simetría bilateral. Tienen un sistema digestivo completo y bien desarrollado, tienen un sistema nervioso bien desarrollado, no es como que vayan a ser científicos nucleares, pero para ser chiquititos, digamos, tienen un sistema bastante bueno. Tienen sexos separados, usualmente los artrópodos. ¿Ya? Pueden respirar a través de agallas si son acuáticos o a través de estructuras tubulares si son terrestres. ¿Ya? Por eso es que son chiquititos. ¿Ya? Como no tienen un sistema respiratorio per se, sino que tienen como tubos que llegan a distintas partes y que llevan el aire hacia el interior del insecto por difusión, básicamente, el nivel de oxígeno impide que crezcan. ¿Ya? Así que si repentinamente aumentara el nivel de oxígeno mucho, tendríamos insectos gigantes. ¿Ya? De hecho, hubo una época anterior en que habían insectos de 1 metro porque había más oxígeno, y no mucho más oxígeno, solo un 30% más. O sea, en vez de ser un 20%, era el 30% del aire. ¿Ya? Característica típica, tienen un exoesqueleto de quitina, así como la pared celular de los hongos, que es de quitina, pero estos lo tienen como exoesqueleto. La principal preocupación para la medicina de los artrópodos es como vectores de otros organismos, de virus o algo así. De los que no tienen importancia como
vectores, que son los parásitos, son usualmente externos. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, los ácaros de la sarna, las pulgas, las garrapatas, los piojos, las ladillas, los chinches, y acá abajo con fondo azul tenemos un crustáceo, de hecho, que es un parásito que es Linguatula serrata. Ya. Hay distintas maneras en que los parásitos pueden entrar, ¿ya? Y distintas maneras en que van a producir daño, como en cualquier grupo de organismos que sea patógeno. ¿Ya? Particularmente los parásitos tienen una variedad más o menos amplia porque son de distintos tipos totalmente. ¿Ya? En todo caso, las vías de infección son más o menos comunes. Por ejemplo, tienen ingestión, o sea, si se los comen, los parásitos intestinales se contraen por ingestión, ¿ya? Y hay otros que entran directamente al organismo, ya sea por picadura de algún insecto, ¿ya? En eso son expertos los mosquitos en transmitir cosas, ¿ya? Y, por ejemplo, la malaria se transmite por insectos, ¿ya? Los tripanosomas también se transmiten por insectos, no por mosquitos en todo caso, ¿ya? Existen algunos que pueden atravesar a través de la placenta hacia el feto, ¿ya? Y otros que pueden entrar directamente, ¿ya? A través de la piel o algo así. Dentro de las cosas que pueden hacer para causarles daños, están más o menos las mismas cosas que pueden hacer todos los otros organismos: producir enzimas que hacen daño en los tejidos, que rompen proteínas o el colágeno o la elastina. Hay algunos organismos como las amebas que producen unos canales para transportar iones, y eso produce problemas en la célula. Hay pocos que tienen algún tipo de toxina, pero normalmente no son exotoxinas, sino que son endotoxinas. ¿Se acuerdan? Ahora, siempre pueden producir alguna cosa, como un catabolito que vaya a afectar a la célula, no sé, algo que causa ambiente ácido, una cosa por el estilo. Y bueno, los parásitos más grandes, digamos los gusanos, pueden producir problemas tisulares, o sea, en los tejidos, ya sea porque bloquean paso de alguna cosa, no sé, de sangre o de linfa, ¿ya? O porque aplastan ciertos órganos y los causan atrofia, o simplemente porque pasan a través de esos tejidos haciendo un hoyito. Y a nadie le gusta tener un hoyito del intestino a, qué sé yo, el corazón, por ejemplo. ¿Ya? Digamos que no es muy saludable. ¿Ya? Como les mencionaba, varios parásitos pueden producir inmunopatologías, es decir, no causar la enfermedad directamente, sino a través del sistema inmune. Ya sea, por ejemplo, en el intestino, causar respuestas autoinmunes o de hipersensibilidad, o incluso cambios de tipo metaplásicos, es decir, tendientes a cáncer. Usualmente el problema con los parásitos es que uno no vive con ellos normalmente. O sea, no es la normalidad que uno viva con ellos. Como si es normal que uno viva con bacterias y hongos y que de repente se vuelven patógenos. Los parásitos por lo general siempre son patógenos. Entonces uno no suele tener un parásito amigo. Y una de las cosas más importantes de la infección es cómo se transmite, o sea, y cómo llega a la otra persona, cómo es el mecanismo de entrada del parásito. Y eso es lo que normalmente uno trata de controlar.
Por ejemplo, para los parásitos que se transmitan a través de un vector, uno no controla el parásito per se, lo que controla es el vector. Por ejemplo, los que son transmitidos por virus, por mosquito, lo que uno hace es matar a los mosquitos. ¿Ya? Y matando a los mosquitos, uno evita la transmisión del parásito. ¿Ya? Muchos pueden entrar a través directamente de la piel o porque esté contaminado el entorno. Entonces también muchas veces lo que se hace es limpiar el entorno. Si usted tiene problemas de que hay parásitos en el agua, le dice a la gente no se bañe aquí, que sería lo lógico. ¿Ya? Y como en la mayoría de las otras enfermedades, cómo interactúa el anfitrión con el parásito y cuánto parásito le llega a la persona es determinante en la enfermedad que va a desarrollar. ¿Ya? Y esto es porque normalmente el parásito no puede vivir en cualquier parte, vive en alguna parte específica. Entonces, si el organismo alcanza a eliminar el parásito antes de que llegue ahí, maravilloso, no le va a infectar. ¿Ya? Y lo mismo con la dosis. ¿Ya? Ahora, la dosis varía un poco y en realidad está optimizada para el tipo de transmisión. Si tiene un parásito que se transmite por mosquito, la cantidad que tiene que ser transmitida por el mosquito es muy poca, porque los mosquitos no son, digamos, los bichos más grandes del mundo. Sin embargo, para otras enfermedades que se adquieren, por ejemplo, tomando agua, el inóculo suele ser más grande. Por ejemplo, las amebiasis, que son enfermedades por ameba, se necesita un inóculo bastante más grande que para contraer una tripanosomiasis, por ejemplo. Los parásitos normalmente tienen que llegar a un tejido en particular para poderse reproducir. ¿Ya? Entonces, una cosa que necesitan hacer, ¿ya?, es unirse a su hospedador. Ahora, ya les mencioné anteriormente que tenemos algunos, básicamente, los gusanos se pegan a su hospedador con estructuras de fijación, gancho, diente o lo que sea. ¿Ya? Y otros tienen que, bueno, básicamente los protozoos tienen que adherirse al hospedador mediante una proteína. ¿Ya? Y estas proteínas tienen el original nombre de adhesinas, porque sirven para adherirse. ¿Ya? Normalmente las adhesinas reconocen otras proteínas en el hospedador. ¿Ya? Y estas proteínas suelen ser glicoproteínas. ¿Ya? Y en la parte reconocida, de hecho, no es la proteína, sino la parte azúcar, la parte glico. Y por lo mismo, algunas veces en vez de proteínas lo que se usa son glicolípidos. ¿Ya? Por ejemplo, los eritrocitos expresan varios tipos de glicolípidos y de glicoproteínas, algunos de los cuales son los que constituyen los grupos sanguíneos. Y hay parásitos que reconocen estos azúcares para poder adherirse al eritrocito en particular. ¿Ya? Otro de los parásitos que suele necesitar adherirse es las amebas. Y las amebas se pegan primero a la mucosa en el intestino. Y las mucosas están hechas de principalmente azúcares. ¿Ya? Tienen proteínas también, pero principalmente son azúcares. Entonces las amebas se pegan primero al azúcar de la mucosa y de a poco van entrando hasta llegar a la célula, ¿ya?, y unirse a la célula efectivamente. ¿Ya? Y bueno, ahí las amebas en particular tienen, lo que les decía, estos canales que le
hacen salir iones y eso termina causando la lisis del enterocito, o sea, de la célula que está infectando. Como les decía antes, las lesiones que puede causar uno de estos parásitos pueden ser o directamente en la célula o en los tejidos, o sea, celulares o tisulares. Normalmente tienen que ver con el tamaño del parásito en cuestión. Causarán lesiones celulares aquellos organismos que sean microscópicos y tisulares aquellos que sean macroscópicos. ¿Ya? Y tenemos varias maneras de evadir la respuesta inmune. ¿Ya? Que particularmente los parásitos son muy buenos en eso. ¿Ya? Particularmente los protozoos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos variación antigénica, que de hecho es extremadamente común en los protozoos más complicados y se basa en ir cambiando periódicamente la superficie del organismo, del microorganismo. En el caso de los protozoos pueden pasar por varias etapas de crecimiento y en cada etapa tienen antígenos diferentes. Entonces cuando se genera inmunidad contra la primera etapa, el bicho cambia a la segunda. ¿Ya? Cuando se genera inmunidad contra la segunda etapa, el bicho cambia a la tercera etapa y así va haciendo rotación. Entonces nunca se alcanza a montar una respuesta inmune suficientemente fuerte para ninguna de las etapas. ¿Ya? Entonces ese es uno de los problemas que se tienen con este tipo de infecciones. ¿Ya? Algunos otros producen lo que se llama mimetismo molecular, es decir, que sus proteínas se parecen mucho a las del hospedador. ¿Ya? Este es el caso de los que pueden generar autoinmunidad. ¿Ya? Pero la idea no es generar autoinmunidad, la idea es que el organismo no lo ataque porque se parece a él. ¿Ya? Otros organismos lo que hacen es esconderse. Simplemente se esconden. Y lo hacen tapando su lugar de infección con alguna molécula del hospedador, generando una especie de tumor, por así decirlo. Pero no necesariamente es un tumor. ¿Ya? Es como una pelotita llena de bichitos donde el sistema inmune no puede entrar y no se da cuenta de que está llena de bichitos. ¿Ya? Algunos otros ingresan directamente a la célula y si ingresan a la célula no es tan fácil eliminarlo porque tienen que reconocerse que esas células están infectadas. Y muchas veces el parásito tiene formas de evitarlo. Ahora, las células tienen también normalmente formas de avisar que están enfermas. Común en esto los plasmodium, como los de la malaria, que se meten a los eritrocitos. ¿Ya? Que eso se los había mencionado, que necesitaba un antígeno en particular en la superficie del eritrocito para entrar. ¿Ya? Y bueno, lo más simple es causar inhibición del sistema inmune, o sea, inmunodepresión. ¿Ya? Y varios organismos hacen esto, no solo parásitos, digamos, hay virus que hacen eso, bacterias que hacen eso también. Muchas veces la enfermedad no es causada literalmente por el parásito, sino por la respuesta inmune, es decir, se generan inmunopatologías. Como cualquier inmunopatología, se clasifica dentro de los 4 tipos de hiperreacciones que se vio anteriormente, es decir, la tipo 1 anafiláctica o alérgica, la tipo 2 citotóxica, en la cual se atacan células, la tipo 3 de inmunocomplejos, en la cual se forman unas especies de piedritas constituidas de antígenos llenos de muchos anticuerpos, y la tipo 4 celular o tardía, que es generada por los linfocitos T y que lleva acompañado muchas cosas y básicamente una lesión de tejidos. Y este fue el último video de la serie.
Así que espero que les haya quedado relativamente claro. Cualquier cosa me la comentan y entonces que les vaya muy bien.